Buenos días. Buenos días, vamos a iniciar la siguiente clase, la siguiente sesión. Seguimos hablando de normas de seguridad. Eh, ya realizamos el proceso de diagnóstico. Tenemos que realizar el proceso de seguridad o de conocer las normas necesarias que se utilizan en el área automotriz. Esto para cumplir con normas, ¿sí? Y con aplicaciones de técnicas de calidad, ¿sí? Ya vimos un poco de las normas obligatorias o el equipo obligatorio que debemos usar en taller, ¿sí? Ya sea desde un taller que ustedes quieren crear, un taller pequeño, una agencia o una planta automotriz. Entonces, las normas existen para seguridad, para control, ¿sí? Para calidad y para desarrollar mejor las habilidades en cuestión del trabajo a realizar, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a ver en esta parte, vamos a ver lo que son las señalizaciones, ¿sí? Existen muchas señales en cuestión de esta parte, pero vamos a ver las que son más comunes en el área automotriz. Una señalización, como su nombre lo indica, al igual que las normas de seguridad, son técnicas de apoyo, pero nunca, como dice el texto, nunca van a sustituir las medidas de prevención o protección, ¿sí? Es decir, esto ya es a manera de cada uno, jamás, aunque estén colocadas las normas, ¿sí? Eh, pegadas las señalizaciones, jamás van a sustituir las medidas de prevención, es decir, la concientización de la persona, ¿sí? La responsabilidad, ¿sí? La madurez que tiene la persona al realizar una actividad de este tipo en el trabajo, ¿sí? Jamás va a sustituir eso, ¿sí? Es decir, deben trabajar con madurez, con responsabilidad, con prevención, con seguridad, ¿sí? Para que se eviten los accidentes, ¿no? Entonces, eso nunca lo va a sustituir ni las normas ni la señalización porque ustedes deben ser personas responsables, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el objetivo de las señales? Bueno, la primera es atraer la atención. Somos personas visuales. Actualmente muchos ven videos, muchos ven diapositivas, ¿sí? Por ejemplo, las imágenes que manejan lo que cuando consumimos algún producto, ¿sí? O compramos algún vehículo, siempre nos van a atraer la atención. ¿Por qué? Porque manejan imágenes. Esa es la primera parte. La primera parte es atraer la atención del trabajador a la cual está destinado este mensaje. Ese es uno de los principales características de la señal, es atraer la atención. Por eso se manejan colores, se manejan objetos, ¿sí? Para esto, ¿para qué? Para atraer la atención, ¿sí? Tiene el objetivo de conducir a una sola interpretación, es decir, es específico, ¿sí? Es claro, se realiza para esto, etcétera, ¿no? ¿Sí? Deben ser claras, ¿sí? Son simbologías sencillas, no van a encontrar señalizaciones o símbolos demasiado complejos. Normalmente están ubicados siempre en las áreas determinadas que se le ha dado en el taller, ¿sí? En el área de manejo automotriz, ¿sí? Fácil de ver para que el trabajador o la persona que está dentro del taller las tenga claras, ¿no? También tiene otra característica que deben informar sobre la acción específica a seguir en cada caso, ¿no? Es decir, algunos también tienen orientaciones en caso de, por ejemplo, de algún riesgo, ¿sí? En caso de que alguna parte se esté, por ejemplo, quemando, entonces, ¿qué situaciones o qué procesos hay que realizar? Entonces, existen también esas partes en la señalización de informar, ¿sí? De informar, ¿sí?
Por ejemplo, en su lado de su pantalla, al lado izquierdo, podemos observar que tenemos esta señalización. Nuevamente tiene colores, si ustedes observan, ¿sí? Colores, ¿sí? Tiene una especificación, es decir, cuál es lo que realmente está haciendo, una especificación. ¿Ok? Tiene una especificación. ¿Ok? Y tiene algunas informaciones, ¿no? Depende el tipo de señalización. Esta es, digamos que una señalización completa que atrae la atención por los colores, ¿sí? Es específica, es clara y trae información sobre acciones específicas, ¿no? Ok. Entonces, las más comunes que vamos a encontrar en automotriz van a ser las señales en forma de panel, ¿sí? O simbología, ya sea impresa o de este tipo, ¿sí? Estas son las que vamos a encontrar en el área automotriz. Hay otras señales luminosas o acústicas, por ejemplo, que puede ser audio, pueden ser videos, ¿sí? Pero en caso en el área de taller automotriz no se usan y vamos a encontrar normalmente estas clasificaciones, ¿ok? En el área automotriz. Normalmente prohibición, es decir, que no se permite en este caso fumar, peligro, color amarillo, ¿sí? Estos son de riesgos, estos son de peligros, ¿sí? Fuego, flama, es decir, es inflamable. Por ejemplo, en automotriz, como se utiliza mucho carburante, gasolina, diésel, aceite, entonces, si llega a haber una chispa en algún lugar donde está derramándose este combustible o este aceite, pues tenemos mucho peligro de fuego. Lo obligatorio es azul, normalmente las simbologías de color azul, es decir, este es el uso personal totalmente obligado, ¿no? Es decir, el taller o la agencia o la planta obliga al trabajador a que tenga estos sistemas de seguridad personal, que ya vimos que son el casco, los lentes, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? El riesgo contra incendios, normalmente esto es como sabemos que se manejan muchos líquidos inflamables, entonces necesitamos extinguidores, ¿sí? Tomas de agua, etcétera, ¿no? Y las rutas, esto es para casi todos, siempre tenemos rutas de evacuación, ¿sí? Es decir, en caso de sismos, en caso de que no se controle el incendio, ¿sí? Etcétera, ¿no? Entonces siempre hay informes o señales de salvamiento. Aquí vemos algunas señales de prohibición. Yo retomaría una de las más importantes, evitar cualquier, producto que genere fuego, cerillos, cigarros, encendedores, ¿no? Todo este tipo, ¿por qué razón? Porque con una mínima, reacción con el carburante, entonces aumentamos mucho el riesgo en cuestión de hacer flamable, ¿no? Sí. Entonces, no jugar con esto. Si nos dice el taller o nuestro taller que vamos a colocar, si tienen la idea de colocar su pequeño taller, no tener estos, estos elementos cerca o hacerlos fuera del taller, ¿no? En caso de que alguno tenga esa necesidad de querer fumar, etcétera, un cerillo, entonces tener mucho cuidado con eso, ¿ok? La señalización de obligaciones, le digo, normalmente están dadas por un color
azul y blanco. Las anteriores están dadas por un color rojo y blanco, eso hay que saberlo. Las de prohibición, están dadas en rojo y blanco con dibujos en negro, ¿sí? Prohibido, ¿sí? Prohibido, ¿sí? Y en este caso sería el uso obligatorio, que es el más para uso personal, ¿sí? Están dados por un círculo y color azul, ¿sí? Con dibujos en blanco. Entonces, y aquí podemos ver lo que ya vimos en la sesión anterior, las señalizaciones de uso propio o obligado, ¿no? Aquí, por ejemplo, agrega unos arneses, pero no usamos. Alguna ahí que es de información, pero normalmente estos no se usan. Lo más común son estos. Los goggles, el casco, una mascarilla, un auditivo para eliminar ruido, la bata, careta, guantes, botas. Eso es lo más común en el área automotriz. Las señalizaciones de peligro que vamos a encontrar también, ¿sí? Estas de peligro normalmente están dadas de color amarillo, tienen forma triangular, ¿sí? ¿Sí? Normalmente esa es la señalización de un triángulo equilátero y se le asigna color negro y amarillo, ¿ok? En ese caso es un lugar flamable, riesgo de descarga eléctrica, riesgo de que o peligro de que se está levantando un objeto, por ejemplo, cuando se hacen desmontes de motor o se eleva el vehículo, ¿sí? Entonces, todos estos son riesgos. Por ejemplo, de caerse si se está haciendo el cambio de aceite o de algún líquido, entonces nuevamente puede caer y se colocan esas señalizaciones. Entonces, esto es muy importante conocerlos, ¿sí? Flamables, etcétera, ¿no? Son los más comunes. Las señalizaciones de salvamento, normalmente se les asigna un cuadro o rectángulo, salvamento, se le agrega un cuadro o rectángulo verde, ¿sí? Y la iconografía es de color blanco, es decir, las imágenes. Rutas de evacuación, salidas, puertas de entrada, ¿no? Emergencia, etcétera, ¿no? Normalmente estas son de salvamento, ¿no? Estas las vamos a encontrar mucho a las salidas de los talleres, en una salida auxiliar, etcétera. En caso de medidas contra incendios, se le asigna un cuadrado o rectángulo rojo. ¿Sí? Medidas contra incendios, se le asigna un cuadro o rectángulo rojo. Y dibujos en blanco, la iconografía va a ser en blanco, ¿no? Llamadas de emergencia, la toma de agua, una escalera de emergencia, salidas de emergencia en caso de incendios, ¿no? El extinguidor, etcétera, ¿no? Entonces, es importante, como decíamos, qué características tiene la iconografía. Son específicas, son claras, son sencillas, pero describen alguna característica de lo que tenemos que hacer. En el caso también les digo hay muchos peligros en cuestiones de las clases de peligro, en cuestión del área automotriz, vamos a encontrar esto. ¿Por qué? Explosivos porque nuevamente la gasolina o ciertos gases son muy explosivos, también inflamables, son comburentes, o sí. Gases a presión, por ejemplo, cuando se hace cambio del gas para lo que es el aire acondicionado,
¿sí? ¿Sí? El corrosivos, como es lo que es las baterías, cuando se hacen reparaciones de batería, el líquido es muy corrosivo, que puede quemar, ¿sí? Un poco la piel o puede quemar, dañar la ropa, el líquido de frenos, ¿no? Entonces, se hacen esos manejos de vertidores o de salpicaduras para poder explicar que en esa área hay esas situaciones de riesgo, ¿no? ¿Ok? Entonces, encontramos aquí las señalizaciones de manera general que hemos visto, ¿ok? Entonces, es importante respetar la señalización, conocerlas. Esto es una para protección, seguridad de nosotros, pero también para que se pueda realizar un mejor trabajo, una mejor técnica de calidad. En el caso de las reparaciones del tipo que ustedes van a hacer, ya sea, recuerden que existen reparaciones mecánicas, reparaciones eléctricas, ¿sí? Reparaciones neumáticas, ¿sí? Hidráulicas, en el caso de cualquier tipo de inconveniente en los sistemas que utilicen la hidráulica, ¿ok? Entonces, es muy importante esto. Bueno, entonces este es en cuestión la segunda parte de normas, ¿sí? Planteo la pregunta de la sesión, nos vemos en la siguiente.